Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Presentamos un informe de especies que se destacan para rolar en cultivos de cobertura. Mauro Venturini de la Unión Agrícola se refiere a la selección de terneras para reposición. Miqueas Bianchi de la misma entidad presenta información sobre riego suplementario. Por último, Victoria Rosner del INTA habla sobre el calostrado de los terneros en animales de carne. El INTA Manfredi desarrolló una capacitación virtual sobre cultivos de cobertura. Les presentamos un informe de las especies más recomendables para rolar. Bien, ¿qué especie podemos utilizar como cultivo de cobertura para rolar, por ejemplo? Bueno, acá tenemos triticale, trigo, cebada, centeno, trigoso, son todas gramíneas otoño-invernales que se pueden controlar mediante este tipo de alternativa. La villa villosa, estas tres leguminosas, la villa villosa quizás la que más conocemos, el trébol encarnado no lo conocemos tanto, se siembra dentro de todo muy conocido en Estados Unidos, la arveja, tres especies leguminosas que podemos rolar mediante este tipo de alternativa. La villa sativa no estaría indicada para este tipo de metodología y tampoco el ryegrass. Una especie, un cultivo de cobertura de verano, la crotalaria, no muy común en Argentina, pero puede llegar a serlo quizás en el futuro. También se puede rolar y tener en cuenta que en estos ambientes tropicales produce cantidades de materia seca importantes, lo cual debe fijar una gran cantidad de nitrógeno, ¿no? ¿Cómo rolar multiespecies? Es todo un tema. Pero la teoría dice que en función de los diferentes ciclos que tengamos dentro de la mezcla, uno al momento de secar ya empieza a ver, cuáles son las especies que participan más en el volumen final de materia seca, y en función de eso decide rolar cuando esté la especie más tardía para rolar. ¿Se entiende? Si tenemos 2 o 3 especies, tendremos que esperar a la más larga para entrar a rolar. Eso involucra que alguna, la más corta, la especie más corta, ya tengamos formación de semilla. Eso nos puede pasar, por ejemplo, cuando mezclemos un centeno con una villa villosa, por ejemplo, en el departamento nuestro acá en Marcos Juárez, y también puede ocurrir en otros ambientes. El médico veterinario Mauro Venturini, profesional que pertenece a la Unión Agrícola de Avellaneda, destaca la importancia de la selección de terneras para reposición en planteos ganaderos de carne. En esta oportunidad queremos compartir y revisar algunos ítems que tienen que ver con una actividad que se realiza en esta época en los rodeos de cría, como es la selección de terneras para reposición. Si bien esta labor tiene 3 etapas, la primera se lleva a cabo en este momento, en el momento del destete. La segunda debería realizarse en el momento previo al servicio, por desarrollo genital, y la tercera, después del servicio, cuando se hace el tacto o la ecografía, por estado de gestación o fertilidad. Las actividades que se realicen entonces en esta época y con esta categoría van a repercutir en el funcionamiento de la empresa durante los próximos 10 o 12 años. En primer lugar, vamos a hablar de la conformación o del biotipo que debemos elegir. Respecto del biotipo, por supuesto que tenemos que elegir un biotipo carnicero. Si nosotros tomamos o nos imaginamos un animal dividido en su línea media por una línea vertical, deberíamos observar que hay una simetría presentando mayor masa muscular y corporal en la parte posterior que en la parte anterior, porque justamente en el cuarto trasero y en el lomo se encuentran los cortes de mayor valor económico. Respecto de los aplomos, hay que prestar mucha atención que sea un animal bien aplomado, con buenas angulaciones articulares, ni carentes ni excesivas, deben tener la medida justa porque le van a permitir
a la futura madre poder desplazarse sin ningún tipo de dolencia, más considerando que la cría en nuestro país se realiza de manera más bien extensiva. También es importante la coloración de la piel. Deberían tener todos los animales, independientemente de la raza, coloración periocular. La expresión femenina, algunos aspectos como la glándula mamaria y el aspecto del cuello son importantes porque a pesar de que son animales prepúberes, las terneras que tienen ya una expresión femenina hablan de precocidad sexual. Lo mismo ocurre con la cicatriz umbilical, no debería ser tan péndula, y en general podemos decir que cuanto más pliegues tiene la piel, más posibilidades de disipar calor. Eso viene aparejado también con el grado de desaguzamiento. Y por último, la profundidad de costillas y el ancho de pecho hablan a las claras de mayor espacio para un rumen activo y para mayor ventilación pulmonar, lo cual también es muy importante porque si necesitan trasladarse en los ambientes extensivos, esa actividad fisiológica es fundamental. La Unión Agrícola de Avellaneda viene trabajando sobre riego suplementario para distintas producciones. El ingeniero agrónomo Miqueas Bianchi presenta información del tema. Bueno, en este caso vamos a hablar brevemente sobre el riego suplementario en la región, haciendo un enfoque en la zona de Avellaneda, Santa Fe y zonas aledañas. El riego suplementario es un anhelo en la región ya desde hace mucho tiempo y ya está demostrando resultados positivos en las primeras experiencias. Bueno, el riego lo que nos va a permitir es, básicamente, es aumentar los rendimientos y estabilizar la producción. Para situarnos en contexto, arrancamos con las características edáficas y climáticas y ahí vamos a poner cuáles son los justificativos que dan o que potencian el riego en la región. La zona se caracteriza por tener suelos clase 3 y 4 de una aptitud agrícola ganadera y, si vamos a características climáticas, una precipitación media histórica de 1.200 milímetros anuales. ¿Esto qué nos dice? Que los suelos, un suelo de clase 3 y 4 es un suelo con baja capacidad de almacenamiento de agua, y por otro lado, la precipitación, si bien 1.200 milímetros anuales es muy importante, hay una gran variabilidad de la precipitación tanto inter como intraanual. Incluso por datos experimentales, los años que hubo años muy húmedos, 1.700 milímetros anuales, hubo lapsos de momentos de déficit hídrico en los cultivos. Y una evapotranspiración muy similar a la precipitación anual. Además, esta región cuenta con gran disponibilidad de agua dulce, tanto superficial y por la cercanía al río Paraná, que es uno de los ríos más importantes del mundo. Y si bien hay grandes virtudes del uso del riego, la adopción es muy baja de esta tecnología, está en torno al 5%, un espejo de lo que es el país. Si vamos por ahí, entramos a la producción en sí, cuáles cultivos se realizan, existe un abanico muy amplio de cultivos que se pueden realizar, pero todos comparten las características de que se adaptan a la región y responden al sistema de riego. Podemos mencionar como primera al trigo, soja, maíz, trigo, soja, algodón, trigo, soja, maíz, melilotus, algodón, en fin, como dije, un gran abanico de cultivos que se adaptan a este sistema, y la posibilidad de realizar cultivos specialities, que son cultivos de alta inversión, que solo con el respaldo del riego y la estabilidad del riego te permite realizarlo. Si nos enfocamos para ir más recientemente, la campaña pasada, el año 2019-2020, en cuanto a los rendimientos, y si hacemos un paralelismo con el sistema de riego, con el secano, si bien no vamos a entrar en muchos detalles, porque por ahí hay mucha variación, pero el equivalente en rendimiento estamos hablando entre un 150 a un 240% más de rendimiento a favor del riego. Y si a este rendimiento lo traducimos en rentabilidad, en un margen bruto, podemos ver que el equivalente margen bruto es entre 250 a 380, 400% más de rentabilidad.
Y esto se explica de forma muy sencilla. El hecho de que la inversión que se realiza en ambas estrategias, tanto en riego como en secano, son muy similares. Por supuesto que un plus de rendimiento te proporciona una rentabilidad más que proporcional. A todo esto voy a hacer una salvación a esto. Bajo riego normalmente se aplica mayor cantidad de fertilizantes químicos con el fin de potenciar al máximo el ambiente y agregar mayor cantidad de fertilizantes químicos o otra fuente como herramientas orgánicas y demás, para que al obtener compulsivamente mayores rendimientos no se nos genere un desbalance entre los ingresos y egresos de nutrientes. Si nos enfocamos en la zona, existen dos sistemas de riego que conviven en la región, muy conocidos. Por un lado tenemos el pivot central y por otro lado el riego por mangas, por inundación. El pivot central presenta características, bueno, que por supuesto es mucho más eficiente. Conocemos exactamente la lámina de agua aplicada, se adapta bien a un sistema de un sistema de siembra directa, pero requiere una mayor inversión, a diferencia del riego por mangas, que es un riego que no presenta esta característica, un riego mucho menor eficiencia, pero la inversión es menor. Por lo tanto, por ahí es un sistema, el riego por manga es el primer sistema que le permite al productor introducirse en el mundo bajo riego. Si vamos, bueno, por ahí al sistema pivot central, que es el sistema más sustentable, la pregunta inevitable en todo este sistema es la amortización del equipo y el costo de la lámina de agua aplicada. Si bien en cuanto a amortización, por ahí es difícil estimar un número certero, porque depende de variables de mercado y el precio de los granos, por datos empíricos podemos decir que entre 6 a 7 años es razonable esperar una amortización de este tipo de equipos. Estamos hablando de un sistema, un pivot central bajo un pivot central con extracción de agua subsuperficial. Tomemos un pivot de 300 metros de radio que permite aplicar unas 29 hectáreas, y el costo de la lámina de agua está en torno a 40 a 50 centavos de dólar por milímetro de agua aplicado, por hectárea por milímetro de agua aplicado. El factor que más incide en la salud y sobrevivencia de los terneros es una adecuada ingesta de calostro de alta calidad en animales de razas carniceras. La médica veterinaria Victoria Rosner del INTA destaca la importancia de esta cuestión. El calostro, muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, les cuento que es la primera secreción de la ubre, y lo de especial o lo de importante que tiene es que es lo que le da las defensas o le transmite la inmunidad de la vaca o de la vaquilla al ternero. Por eso es muy importante que ese primer calostrado se produzca dentro de las primeras 3 horas de nacido. No más allá de mediodía debería pasar un ternero recién nacido para tomar esta primer leche materna. ¿Por qué? Porque la placenta de la madre, como tiene todas las capas, dentro del útero el ternero no recibe las inmunoglobulinas o los anticuerpos propios que tiene la madre contra las enfermedades contra las que fue vacunada o con las que se enfrentó en ese campo. Entonces, cuando nace ese ternerito, como no tiene ninguna protección, debe tomar esta primera leche para poder tener esas defensas y seguir adelante en los próximos días. Muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos deficiencia de calostrado, los terneros permanecen débiles y son muy susceptibles a infecciones y morir en los pocos días de vida. Entonces hay que controlar, el segundo punto es controlar que el ternero mamó, que está con la panza llena, va a estar tranquilo, en general se echa y duerme un rato al lado de la madre, no es un ternero que está intranquilo, balando o caminando alrededor buscando amamantarse, sino que ya lo hizo y está seco, y la ubre está blanda con los pezones vacíos, o sea, descargó esa primera leche materna la madre. Con eso nos aseguramos que consumió el calostro. Un ternero que no mamó, esa foto de arriba es una foto en realidad del manual de JICA, porque no tenía ninguna tan notoria nuestra, no es una foto propia. Lo que ven es cabeza gacha, está decaído, se le ve el morro seco,
los flancos hundidos, a ver si les puedo mostrar con el cursor. Esta parte es lo que se ve que el animal está vulgarmente conocido como chupado, o sea, no tomó leche, no tiene la panza llena, está débil, muchas veces tiene el morro y la nariz seca, es un animal que está echado esperando, pero que algo pasó que no pudo mamar. Ahí hay que intervenir, porque si no es un ternero que vamos a perder. Además de ver ese ternero débil, en la madre vamos a ver las ubres llenas o hinchadas, llenas de leche, que no, ese ternerito no se alimentó. Lo mismo ven acá abajo, esta sí es una foto propia de un ternero que también había nacido y a las pocas horas está muy débil, estaba deshidratado y echado y no había mamado. ¿Qué pasa? En esos casos, sin ayuda, el ternero no se va a alimentar, no se va a producir el amamantamiento y va a tener problemas el ternero y va a tener problemas la madre, va a tener problemas de ubre. Lo que ven en la foto de ahí abajo, que son 3 fotos diferentes, son las complicaciones por el tema de esas ubres hinchadas y que no se vacían correctamente en las primeras horas de amamantamiento. ¿Qué se puede hacer? Tenemos 2 alternativas. Una, llevar al corral, tanto la madre como la cría, dejarla un par de días, hacer, como dice ahí, sujetar a la madre, hacerle una media manea. Acá en la foto de abajo a la derecha, ven que la vaca tiene una media manea como si fuera para ordeñarse, pero es para darle de mamar al ternerito. Se puede hacer eso en la planta corral, insume sacarla del potrero a la madre, llevar y dejarla en los corrales, bueno, insume todo un manejo, o la opción B, si uno se da cuenta que tal vez dándole de mamar en ese momento y bajando bien la ubre, probablemente el ternero pueda mamar solo las siguientes veces, se hace directamente en ese potrero, se agarra a la madre, en general se la arrincona contra una parte del alambrado, o se la agarra directamente al lazo y se le da de mamar ahí. Son las alternativas que tenemos, pero sí es importante vaciar por lo menos 2 de los pezones de la madre para que estén blandos y que estén flojitos para que ese ternero pueda mamar. Muchas veces hay problemas del tamaño del pezón con el tamaño de la boca del ternero. Hay que acercarlo al ternerito, dejar caer la leche dentro de la boca o estimular el reflejo de succión en ese ternero para que se pueda prender correctamente. Esto se puede hacer 1, 2 o las veces que sea necesaria, depende del tiempo que le puedan dedicar. Por eso al comienzo les decía, lo ideal que sean 2 personas, que se puedan hacer las recorridas de parto todos los días porque insume un tiempo específico. Lo bueno de tener un servicio estacionado y una estación de parto fijas es que sabemos que son 2 o 3 meses. El objetivo del establecimiento es que todos los terneros que nazcan sobrevivan y se desarrollen bien para llegar al destete, y le ponemos el horario y el tiempo dedicado a eso. Se va a tener que repetir si es necesario. Acá lo que ven en la foto, por ejemplo, en la de abajo a la derecha, es un ternero que es bastante acebuzado, que las madres tienen estas ubres grandes, pendulosas, pero el ternero a su vez también se amamanta bien. Y en la foto de acá, la de abajo a la izquierda, que les estoy señalando con el cursor, que espero que se vea, es una vaca que en realidad es una mestiza Braford y tienen este problema que la ubre se pone globosa y acá en realidad no tiene tanta leche colectada, pero los pezones los tiene hinchados y el ternero no se estaba pudiendo amamantar correctamente. Esto hay que controlar o hacer un tratamiento si uno considera que es necesario, o por lo menos hacer ese ejercicio de ordeñarlo y que la ubre quede bastante blanda para que el ternero se pueda amamantar. Ahí es la misma fotosecuencia a la anterior, cómo hacer el tema de ayuda para el amamantamiento. La vaca está sujeta, uno se acerca, trata de acercar la cabeza del ternero al pezón, se estimula con un dedo el reflejo de succión, vuelvo a repetir, limpiarse las manos antes de hacer esto. Y acá abajo se está haciendo lo mismo, pero la secuencia de la vaca cruza ese bug que veían en la foto anterior. ¿Qué pasa si nosotros dejamos que esto persista? Muchas veces el ternero se amaña, vuelve a mamar y ese ternero va a crecer, o sea, probablemente no mueran. ¿Qué ven acá? La vaca con problemas de ubre tiene los 2 cuartos traseros de la glándula mamaria totalmente deshechos, o sea, no sirven. Esto se forman unos coágulos de leche con inflamación y a veces hasta purulento. Son ubres que tienen problemas y que estas vacas, si no se las atiende ahí en el momento que tienen esa inflamación aguda como afiebrada y que la puedo llegar a mejorar con tratamiento o con manejo, lo que sucede es que se terminan descartando o teniendo problemas de bichera o de
vulgarmente en el campo me dicen le revienta la ubre, porque no se hizo un tratamiento, entonces tienen una mastitis crónica o estas lesiones que terminan llevando al descarte de la vaca. Y acá lo que se ve es, los dos cuartos delanteros es por donde el ternero se puede alimentar, pero probablemente no tenga la misma cantidad y no gane lo mismo, ese ternero termina siendo un poco más liviano que otros terneros. Ahora, esta foto es capciosa, y les cuento la anécdota. Ternerita recién nacida, la madre no tenía problemas de ubre, fue un parto normal, pero sin embargo era, así me dijeron, fiaca para amamantarse. ¿Qué es lo que pasaba? Se amamantaba pocas veces al día y era una ternera que se estaba debilitando a medida que pasaban los días, a campo. La trajimos al corral para revisarla y ¿qué nos encontramos? Son esas fotos que ven ahí. ¿Qué ven acá? Acá les señalo con el cursor. Esto que ven acá, todas estas dos manchitas blancas, y esto que está acá es la lengua. Y acá lo que ven de perfil la ternerita tenía un problema en la mandíbula inferior, ¿sí? Un problema congénito. Nació con una pequeña deformación que desde lejos no es visible, o sea, esta es la ternera desde lejos, pero desde cerca, al abrir y revisar la boca, vimos que tenía un problema de prensión de mandíbula superior e inferior, que hacía que no pueda agarrar correctamente y amamantarse. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo que traérsela al corral, se arma un lazareto donde hay que tener la madre, que hay que darle de comer y agua, y hay que tener el ternero, o sea, no es una tarea sencilla, depende del objetivo que tiene cada establecimiento. Nosotros lo podemos hacer, ¿por qué? Porque dentro del campo del experimental es un campo chico y donde tenemos 2 personas que están abocadas a esto. Entonces, bueno, una persona se dedicaba todos los días a que esta ternera se amamante durante más o menos una semana. Después empezó a agarrar viaje sola, digamos, se pudo amamantar sola sin ayuda y ya se la largó a campo. Pero un par de días hubo que tenerla y ayudarla a mamar. Si no hacíamos esto, ¿qué iba a pasar? Y probablemente es un ternero que no aparece al destete. Son esas vacas NPT que no sabemos por qué, pero el ternero no prosperó. Es una de las causas. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Les recordamos que nuestro nuevo día de emisión son los martes a las 22:30 horas. Gracias por acompañarnos.